Guatevisión presenta. Gracias amigos por estar esta noche con nosotros. Hoy temas varios, de hecho, pero todos encerrados dentro del marco de la cero tolerancia a la intolerancia. ¿Cómo es que la intolerancia provoca tantas cosas en el mundo y por eso estamos como estamos, dirían muchas personas? Sin embargo, vale la pena que pongamos sobre la mesa y que notemos cómo todos somos parte del odio, de la intolerancia, de las luchas, de los enfrentamientos. Por eso me da mucho gusto recibir a quienes hoy me acompañan, con quienes iremos analizando esas cotidianeidades que vemos en el internet, que vemos en los medios de comunicación, que a veces hasta platicamos en la casa, y de qué manera los abordamos. Es importante que vayamos poniendo un poquito más de conciencia para saber si nosotros estamos fomentando la intolerancia o no. Quiero presentarles a mis invitados hoy. Javier Calderón, historiador y politólogo. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias, contento de estar acá. Gracias por acompañarnos nuevamente. Alejandrina Cano, ella es pedagoga y promotora de derechos humanos y cultura de paz. Bienvenida, Alejandrina, ¿cómo estás? Un gusto acompañarles, Tuti, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y también nos acompaña Michael Finkel, él es catedrático y experto en mediación de conflictos y estudios de paz. Michael, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a discutir temas interesantes el día de hoy. Me parece que sí, hablar de tolerancia o de cero tolerancia a la intolerancia, hay que abarcar muchos aspectos, muchos temas, y nosotros la manera en que quisimos hacerlo es agarrar algunos ejemplos de lo que hemos visto en los últimos meses, años tal vez, y ponerlo sobre la mesa para analizarlo. Noticias, memes, que los memes hablan tanto ahora en internet, las gráficas pueden ser muy ofensivas, pueden a través del disfraz de una broma poder estar también inculcando o promoviendo la intolerancia. Y por eso quería discutirlo con ustedes, ya que son expertos en estos temas. Voy con la primera noticia, la ponemos en pantalla para que la veamos. La gobernadora de Alta Verapaz denuncia en contra de comentarios racistas y discriminación hacia ella. Esta conducta, que busca denigrar y rechazar a cierto tipo de personas, es bastante común en la sociedad guatemalteca. La noticia es esta y ya señala de entrada el racismo que existe, fue la denuncia que se puso. Las reacciones que genera las noticias, esto también nos hace pensar y analizar como sociedad qué es lo que estamos viendo a través de ella. ¿Qué podríamos analizar de esto? Empiezo contigo, Javier. Sí, yo creo que lo importante es básicamente que Guatemala ha mantenido una cultura racista. Como conversábamos en otras ocasiones, pues el país es relativamente conservador y digamos que nos ha costado un poco ir avanzando en esos cambios o en ese progreso hacia, digamos, integrarnos como sociedad entre indígenas, no indígenas, entre, digamos, los grupos afroamericanos que viven en las costas del Pacífico de Guatemala. Entonces creo que la lectura o algo importante que nos dice esas noticias, que todavía, incluso a nivel político, a nivel de las élites de Guatemala, no hemos logrado avanzar hacia la eliminación del racismo en el país. En esta nota es importante resaltar que hay dos temas importantes de intolerancia, y es el tema del racismo por identidad étnica, pero también el tema de racismo y de discriminación por el hecho de ser mujer. Y tenemos que hablar que las mujeres indígenas son las que menos posibilidades han tenido en este país, y ella llegó a ser gobernadora y no conocemos esa historia detrás de ella. Quizás hubieron muchas luchas, mucho estudio, que también las mujeres tenemos menos acceso al estudio, y que es muy fácil entonces decir, como es mujer, puedo atacarla. Entonces veamos estas cosas, porque también está naturalizado y es muy normal decir, bueno, ella como es indígena, pues tiene menos capacidades que todas las demás. Aunque no esté escrito en los medios de comunicación, eso está implícito, porque hemos naturalizado la discriminación y el racismo por etnia y por género y por otros elementos sustanciales que más adelante vamos a tocar también. Y cuando salen estos temas que alguien dice sobre racismo, a veces se vuelca la gente a decir, ya salió otra vez con ese tema, qué barbaridad. O muchas personas incluso que dicen, no hay racismo en Guatemala. ¿Qué opinas, Michael? Claro, y a mí me gustaría regresar un poco más atrás y hablábamos de medios de comunicación. Y por lo general los medios son los que difunden toda esta información, pero también nosotros nos hemos vuelto empoderados de los medios, y los medios sociales o las redes sociales son un canal directo para fomentar el racismo o la no discriminación también. O sea, entonces empezamos a ver que se crea también una disputa social dentro del plano digital, ¿verdad? Donde
unos apoyan a uno, otros a otros, surgen memes, surgen críticas, y entonces empezamos a fomentar una cultura de odio, una cultura de racismo entre nosotros mismos, y por ende, o sea, hay que saber utilizar los medios que tenemos acceso en el plano social para abarcarlo de una manera positiva. Y en cuanto a medios de comunicación tradicionales o masivos, también ha surgido muchas veces el debate de cómo cubrir las noticias, porque la forma en que se cubre la noticia también es la forma en cómo va a reaccionar la audiencia. Claro, y sesga de una forma u otra hacia donde se quiere. La información puede llegar de distintas formas. Tú mencionabas algo, Michael, que eran los memes. Salió hace un tiempo un juego de fotografías en donde se las vamos a poner en pantalla. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, fue centro de atención a través de un meme publicado por Wendy González en sus redes sociales. En el meme se puede leer cuando usas la app de belleza en tus fotos, pero todos sabemos la verdad. Este meme generó controversia y diversos comentarios en redes sociales. Era lo que decíamos, disfrazado de una broma o de una burla, incluía un personaje que se vio afectado también. ¿Qué opinan de esto ustedes? Bueno, en mi particular visión, yo considero que la actitud de Wendy González, que fue la actriz mexicana que subió el meme o el post, fue la correcta en el siguiente sentido. En nuestra sociedad actualmente nosotros no podemos ser intolerantes hacia la burla, hacia el humor, hacia lo cómico, ya sea en el teatro, ya sea en un meme o ya sea en otro medio social. Y yo lo comparo mucho con la revista Charlie Hebdo. No solo con la revista Charlie Hebdo, sino con lo que ha pasado entre musulmanes y europeos en los últimos años relacionados con burlas a Mahoma. Y yo sí considero que el límite, digamos que yo sí considero que es importante que nosotros podamos expresarnos de esta forma, burlarnos de las personas, de las autoridades o de las élites, porque eso habla bien de nuestra sociedad, nos permite decir que somos una sociedad libre también hacia, no sé, hacia distintas ideas o distintas formas de pensamiento. Pero ¿hasta dónde llega ese respeto? ¿Hasta dónde llega la tolerancia? Porque luego lo podemos conectar con otros factores que han perjudicado a la sociedad, por ejemplo el bullying, que sería un tema, yo creo que se sale un poco del contexto, pero el hecho de burlarnos, el hecho de hacer memes o lo que discutíamos anteriormente, también tiene una causa perjudicial en el futuro, en las nuevas generaciones, también en adultos que se ven afectados por lo mismo. Entonces, ¿hasta dónde llega el respeto y la tolerancia en cuanto a religión, en cuanto a género, en cuanto a raza, nacionalidad, clase social, etcétera? O sea, ¿hasta dónde podemos molestar o burlarnos o hacer chiste? Esa es la pregunta, Yo ¿verdad? también quisiera referirme nuevamente al tema etnia-género, ¿verdad? Es una mujer maya, y mujer, ¿verdad? Pero también no estamos contribuyendo a través de las redes sociales, que es potencialmente para la juventud, a erradicar la discriminación y el racismo. Y también esta imagen dice mucho, porque ¿por qué no provocar el tema de probar las apps de belleza con una mujer mestiza? Porque eso lleva implícito que las mujeres mayas son siempre inferiores y siempre más feas y siempre van a necesitar algo más para ser relevantes. Ahora, tengo entendido que ella ya había subido fotos de otros personajes, no solamente de la señora Rigoberta, sino de otros personajes, no estoy segura si mexicanas, eran mujeres realmente haciendo exactamente lo mismo, extra embelleciéndolas, entre comillas, ¿no? Porque obviamente la belleza es subjetiva, versus la realidad, lo que se hace con modelos también, así con Photoshop, así sin Photoshop. ¿Esto se tomó más personal de lo que debía tomarse? ¿Esto es racismo? Yo creo que es un tema importante a discutir. No creo que se le haya hecho una burla por ser mujer o por ser indígena. Finalmente fue una actriz, Wendy González, mujer, la que subió el post, el meme, no sé cómo se llame. Y había subido anteriormente, digamos, imágenes similares de otras mujeres mexicanas que son autoridad en su propio país. Yo creo que es más una burla a la autoridad y también una burla, digamos, a esos estereotipos de belleza que tenemos en Occidente. Digamos, al contrario, a mí me parece algo bueno. Y yo comparo las reacciones en contra de este meme en particular como la película El nombre de la rosa de Humberto Eco, donde había un monje ortodoxo que no quería que se descubriera un libro sobre humor y poemas y poesías de Aristóteles. Entonces digo yo, estamos en el siglo XXI, en una civilización, en una situación occidental en donde valoramos la libertad de expresión. No podemos, y efectivamente, este mismo espacio ahorita, y perdón que quite tiempo, pero es la materialización de esa libertad que tenemos. Entonces yo sí no lo leería o no lo encasillaría
en algo racista y en contra de una mujer, sino más bien en una burla o en un sentido de humor o una crítica a la forma en que nosotros como occidentales pues entendemos la belleza en general. Y perdón que interrumpa, pero muchas veces existe esa predisposición de ciertos sectores sociales, raciales, religiosos, etcétera, a estas burlas. Entonces, al existir esta predisposición, automáticamente se genera esta reacción cuando observamos algo por el estilo. Y como mencionabas, o sea, tuvimos otros personajes quizás de la farándula, el gobierno, qué sé yo, mexicano, involucrados en este hecho, pero cuando apareció alguien perteneciente al grupo étnico indígena, fue motivo de explosión en el plano de las redes sociales. ¿Es porque Entonces, es un tema sensible? Probablemente sí, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos y decimos, bueno, ¿será que por ser un grupo por tendencia en muchas ocasiones lamentablemente marginado está predispuesto a reaccionar de esta manera ante un acto de racismo como de este tipo? Estos temas los dejamos sobre la mesa en su casa para que usted los siga discutiendo, porque tenemos otros ejemplos que queremos seguir abordando, y este fue otra noticia sobre racismo en el deporte. Lamentablemente, en el deporte es uno de los puntos donde se dan muchos comentarios racistas y discriminatorios. A nivel guatemalteco, en el fútbol se reciben muchos gritos e insultos durante los partidos, como es el caso de Marvin Ávila, a quien han insultado en repetidas ocasiones. Eric Barrondo también reportó haber sido ofendido por un comentario racista de un conocido locutor guatemalteco. A nivel mundial, el racismo también se presenta en el deporte a través de comentarios discriminatorios hacia ciertos jugadores de renombre. Como si este tipo de descalificativos haría que la persona funcionara menos o fuera menos dentro del deporte, aunque lo ejecute bien de alguna forma. A ver, opiniones. Yo creo que lo importante es que en los deportes, al menos en el caso de Guatemala, es donde la gente hace catarsis y saca a veces lo mejor y a veces lo peor. Y yo sí he tenido oportunidades en donde me he dado cuenta que es usualmente en los partidos de fútbol, lamentablemente, es donde los guatemaltecos sacan lo peor de ellos. O sea, hablan de forma peyorativa en contra de personas que sean negras, que sean indígenas, que sean de otro país, y creo que este sí es un tema que requiere mucho más debate, porque ahí sí veo que genera violencia. Ya parte de esto fue, bueno, del año pasado y antepasado hemos visto cómo los partidos también entre equipos locales de Guatemala han generado violencia a la hora de expresar este malestar, no solo de forma verbal, sino física también. Perdón, si quieres habla tú primero. Gracias. No, yo también creo que en el tema, sobre todo que somos un país muy futbolero, ¿verdad? Como muy apasionado del fútbol, que también es un deporte que se les ha dedicado a los hombres especialmente, aunque las mujeres también han demostrado capacidad para jugarlo y para poderlo ver y disfrutarlo. Pero es como el estigma que existe, que hay que ser apasionado y apasionada y defender con todo al equipo por el que vamos, ¿verdad? Sin ver más allá de que en qué condiciones se ha desarrollado el jugador como tal y como ser humano. Y en todos los deportes podemos ver que han habido casos de discriminación y racismo. Y ahí podríamos también entrar al tema de las clases sociales que existen, porque muchos jugadores o muchos grandes atletas que ha dado este país pertenecen a capas que no son medias, sino que viven en pobreza o en pobreza extrema, y muchas veces también por eso han sido excluidos del deporte. A mí me gustaría resaltar en el tema del deporte que va mucho más allá del racismo. O sea, el deporte implica política, implica religiones, o sea, va mucho más allá. Hemos visto desde que le sacaban un banano a jugadores como Dani Alves o como Neymar en el fútbol de España, o sea, hablamos de un plano internacional, hasta los conflictos políticos en el fútbol egipcio, que también cobró vidas incluso, y llegamos a conclusiones también más allá de lo político y religioso, como que dentro de las confederaciones deportivas, hablando del fútbol, vemos por ejemplo un Israel, que es un país ubicado en Medio Oriente, debería jugar la eliminatoria, por ejemplo, en Asia, la juega con la UEFA, o sea, en Europa, para evitar enfrentarse con Irán, con Irak, con Afganistán, con países que existe una tensión política y religiosa, por ejemplo. Entonces, es racismo, es religión, es política, es género, es todo también, ¿verdad? Entonces vemos que el deporte sí es un ámbito así, y al mismo tiempo estoy completamente de acuerdo, mucha gente lo asocia ir al estadio, ir a ver un juego con sacar lo peor de sí, o sea, me voy a desestresar insultando, cuando no debería ser así, hay que ser tolerante. Me tengo que ir a la pausa comercial, gracias por acompañarnos, sigan aquí ustedes con nosotros y ustedes en casa también. Vamos a ir abordando otros tipos de situaciones en donde no vemos que existe la tolerancia, y por eso este programa le hemos puesto cero tolerancia a la intolerancia. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hablando de cero tolerancia a la intolerancia y cómo en distintas áreas podemos ir analizando lo que lleva a la intolerancia. Y por eso, nuevamente agradezco a quienes hoy me acompañan para discutir estos temas. Vamos a entrar en un tema que es un poco delicado, que es muy sensible, que es la religiosidad. Tenemos esta noticia que es de Guatemala, justamente, véala usted. La comunidad de judíos ortodoxos, Leptaor, fue expulsada de San Juan La Laguna después de que los vecinos reunieran más de 2.000 firmas pidiendo su expulsión del pueblo. Los motivos principales fueron las diferencias culturales y religiosas, así como la falta de convivencia de la comunidad de judíos con los habitantes de San Juan La Laguna. Bueno, aquí hay mucho que analizar, Michael. Sí, claro, o sea, es importante saber un poco acerca de este caso, y es que San Juan La Laguna es un municipio alrededor del lago de Atitlán que tiene alrededor de 14.000 habitantes. Y hace un tiempo llegó una comunidad procedente de Canadá, de unos 200 judíos ortodoxos, el grupo llamado Leptaor. Llegó a sentarse ahí por recomendación de otro grupo ortodoxo ya instalado 6 años antes en San Juan La Laguna, llamado Toiras Gesed, que ese consta de judíos conversos a una especie de judaísmo ortodoxo. Recordemos que las religiones todas, o sea, al menos en mi conocimiento las 3 principales, hablar del cristianismo, del judaísmo y del islam, o sea, hablamos que hay distintas ramas dentro de cada una de estas. Sí. Entonces observamos que es un grupo ortodoxo que llega a San Juan La Laguna, se instala ahí, instala sus costumbres ahí, no se relaciona con el pueblo en general, y entonces esto causa cierta desconfianza y tensión social. O sea, no hay una adaptación, digamos, no hay el interés o la apertura de ser parte de una comunidad, sino de solamente... Exactamente, como dicen, no se metían con nadie. Ajá. Pero también es necesario meterse para conocer un poco y integrarse a la comunidad que ya estaba sentada hasta cierto punto ahí. Entonces, sí hay acusaciones que se bañaban de tal forma en el lago, que no pagaban los servicios de seguridad, perdón, de basura. O sea, habían que eran muy sucios hasta cierto punto. Sí hay muchas acusaciones, pero nada se pudo comprobar al final. Pero simplemente lo que ocurrió aquí es que la comunidad se cerró, consiguió firmas, 2.000 firmas, el Consejo de Ancianos decidió y expulsaron a esta gente de ahí. Entonces vemos que hay discriminación de varios tipos. En primer lugar, y la más grande a mi criterio personal, es la expulsión de esta comunidad de San Juan La Laguna. Pero también existe cierto tipo de discriminación al no querer interrelacionarse con la comunidad, porque esto al mismo tiempo causa desconfianza, y causa una desconfianza en el punto de que estas culturas que son ancestrales, si queremos verlo así, sí, estas culturas mayas, se ven amenazadas y dicen, nos vamos a transculturar, va a sufrir nuestra cultura ciertos cambios que se va a ver afectada. Entonces es un conflicto bastante tenso. Hoy día esta comunidad vive en la ciudad de Guatemala, en la zona 9, y bueno, pues ahí se desempeñan, en un edificio viven todos, pero la costumbre es que ellos viven el judaísmo de hace unos 400 años al estilo ortodoxo, cero contacto con tecnología, cero contacto con los demás. Entonces sí hay ciertas críticas a favor, en contra, y es un tema bastante complejo. ¿Hasta dónde tú permites que los demás sean si te están permitiendo a ti también ser? O sea, ¿te permiten o no te permiten? Y ahí podría venir la pugna, ¿o cómo? Yo también veo en esta nota un tema interesante, y justamente es la cosmovisión maya, cómo el círculo de ancestros y ancestras de la comunidad vive desde su cosmovisión, desde protección y sinergia con la madre naturaleza y ellos y ellas mismas. Pero también recordemos que ya sufrimos hace 500 años la mal llamada conquista, y esta parte de despojo que está introyectada sobre todo en las comunidades ancestrales, que nos dicen que no queremos ser despojados ni desposeídos de lo que nos pertenece, y al no haber la interacción entre judíos y la comunidad, pudo ser el punto que causó este descontento con la comunidad y la expulsión. No quiero justificar ni a unos ni a otros, porque me parece también que sí deben haber puntos medios y de asentamiento en los territorios. Yo tengo que brincarme a la siguiente noticia para que podamos seguir discutiendo y ejemplificar de alguna forma las diferentes manifestaciones de la intolerancia en la religión, en la religiosidad. Vamos a ver la siguiente. En Guatemala se dio una iniciativa de ley para establecer la lectura de la Biblia en las escuelas, esto de forma obligatoria para inculcar valores y reducir la violencia en el país. Ante la noticia, la audiencia reaccionó con diversos comentarios positivos y negativos. Por otra parte, en el 2004 fue aprobada una ley en Francia que prohíbe llevar símbolos religiosos visibles en colegios e institutos. Entre estos símbolos se encuentran el yihad musulmán, la kipá judía, el turbante sikh y grandes cruces cristianas, si se permiten símbolos discretos.
Entonces, creo que se vuelve un tema interesante el ver se vale prohibir para todos, se vale imponer para todos una práctica o creencia religiosa, es decir, ya no puedo yo salir con mi cruz si soy cristiana, con la kipá si soy judía, bueno, las mujeres no la utilizan, los hombres, ¿no? Etcétera, etcétera, esas manifestaciones que son parte de mi religiosidad, que no afecta a nadie más, me parece a mí. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo lo que creo es que el tema de la iniciativa de ley, de la lectura bíblica en todas las escuelas y en todos los establecimientos privados también, tenemos que ver que la Constitución política nos dice que la educación debe ser laica. Entonces no puede venir un diputado a proponer una iniciativa de ley sin antes hacer el procedimiento que la ley marca de hacer una Asamblea Nacional Constituyente para modificar esta parte. Esa es la primera etapa y tenemos que estar informados. Yo también lo que creo es que sí debe haber respeto a las prácticas religiosas, pero ¿desde qué punto de vista estamos enfocando? Entonces tenemos que ampliar la diversidad de respeto a las prácticas religiosas e instalar todas esas modalidades en el sistema educativo, porque por ejemplo, ¿qué hacemos si llega un niño y una niña cristiano-católica y un niño cristiano-evangélico? No le podemos imponer la lectura de una misma Biblia cuando sabemos que están distintas. En el caso judío, si a nuestro sistema educativo acceden niños judíos, no los podemos obligar a esa lectura bíblica. Tenemos que ampliar y desde el sistema educativo analizar eso, qué tan conveniente es, o vamos a segregarlos para seguir dividiendo la sociedad y haciéndonos más excluyentes y sectarios. ¿Por qué surge esto en el mundo? Esto no creo yo, a lo mejor es porque ahora las comunicaciones son tan rápidas que uno se entera de todo, pero hasta hace unos años no pasaba esto en el mundo, de prohibir que llevaran elementos que les representa, no sé, un símbolo de su religiosidad. ¿Por qué surge esto? En el caso de Europa, básicamente porque han tenido un incremento gigantesco de migrantes del Medio Oriente y digamos que las sociedades europeas se han sentido amenazadas por esta gigante y nueva afluencia de gente con valores culturales muy distintos. Muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. En gran medida, Donald Trump es el resultado del gigante incremento de inmigrantes latinoamericanos, pero particularmente mexicanos, a Estados Unidos. Ahora, a mí me preocupa particularmente en el tema de Guatemala porque yo sí veo que aquí, incluso desde lo político, se ha estado excluyendo o se ha estado limitando la libertad de expresión de los guatemaltecos y en el medio artístico particularmente debido a temas religiosos. Y podemos ver la escultura, o hay un ejemplo, la escultura de Manolo Gallardo que no se permitió exponer en el Teatro Nacional hasta este año debido a que hubo grupos religiosos que estuvieron en contra de esa escultura en particular. Entonces yo lo que sí nuevamente, y perdón que lo repita tanto, pero sí considero bien importante que respetemos los valores y principios que nosotros tenemos de derecho a la libertad de expresión, pero de toma de decisiones democráticas. Y finalmente, yo estoy completamente de acuerdo en no ponerme una cruz o en ponerme una cruz, siempre y cuando esa decisión se haya tomado de forma libre, discutida como estamos haciendo nosotros aquí, y por los medios democráticos legítimamente establecidos, en este caso, en el caso de Guatemala. Pero ahí nos cerramos en temas de que no hay tolerancia. Si yo no te permito, aunque sea por una especie de consenso, no todos van a quedar a favor de que quitemos, por ejemplo, el hecho de poder libremente utilizar la kipá o una cruz o una burka en el caso de las mujeres en el ámbito musulmán. O sea, hablamos de que de igual forma, hablamos de que entonces no habría tolerancia. Claro, pero es que es importante, porque si yo por ley permito o prohíbo eso, lo dejo estático en el tiempo, mientras que si yo acepto que es decir, la democracia finalmente lo que nosotros nos permite es que fluya constantemente, que nuevos grupos sigan debatiendo sobre estos mismos temas, y si en algún momento dado se tomó la decisión de prohibir algo, la misma democracia nos permite eventualmente decidir, bueno, ahora quitemos esa restricción, pero nuevamente con lo que no estoy de acuerdo es con prohibir por medios legales una situación o la otra. Totalmente de acuerdo, sí. Me tengo que ir a la pausa comercial. Estos temas siguen y siguen en lo que estamos en los cortes. Aquí también seguimos discutiendo, no crea usted, y hágalo usted también, por favor, en casa. Cero tolerancia a la intolerancia. Volvemos después de la pausa. Gracias
Gracias amigos por seguir en sintonía. Hablando de la cero tolerancia a la intolerancia, somos muy intolerantes, honestamente, y no nos damos cuenta que lo somos, con pequeñas cosas, con pequeñas reacciones, con los diálogos que tenemos, con lo que publicamos muchas veces en redes sociales, decitamos a favor, desinsultamos a alguien por X característica, somos muy intolerantes y tenemos todos que poner de nuestra parte para que el mundo cambie, de que nuestro entorno cambie, y si cada uno nos encargamos de nuestro entorno, entonces muchos entornos pueden hacer que un país cambie, que una comunidad cambie. Me da mucho gusto recibir ahora en el panel, se suma al panel de discusión y de expertos, Jorge Sologaistoa. Él es defensor de derechos humanos en tema de diversidad sexual y de género. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Bienvenido. Tuti. Muy feliz de hablar de la cero tolerancia a la intolerancia. Sí, ¿verdad? sí. La verdad es que es necesario. Y hemos visto que hay diferentes temas. Nos costó muchísimo ponernos de acuerdo en la producción de qué temas específicos íbamos a tratar, porque hay muchísimos más. Faltan muchos más, por supuesto. Este es el tercer bloque y queremos hablar un poco de intolerancia social. Y nosotros salimos a hacer una encuesta en las calles. Queremos que usted también responda a la pregunta de nuestro reportero, a ver qué responde. ¿Quién lo ayudaría? Depende, si se mira buena gente, sí. Y si no, pues me voy. ¿Sí? Sí, lo ayudo. Sí. Seguiría caminando y si me pregunta algo, lo ayudo. Es que como le diría, depende, si la persona se mira amable, sí. Pero si viene así como todo, así casual y todo así como que, ay, no, ese me da miedo, entonces no. Depende de la actitud del chavo que tenga, entonces lo ayudaría, o si no, si me cruzo la calle, ¿verdad? No, sí, lo ayudaría, ¿por qué no? Pues pienso que sí, tenemos el mismo derecho todos, ¿verdad? Bueno, esto es un poco de también tocar estereotipos, ¿no? Y ¿qué opinan sobre esta encuesta que hicimos? Jorge, voy a empezar contigo, ya que estás aquí. Ya que traigo traje. Ya que trajiste traje. A ti sí te darían direcciones, a nosotros tal vez no. A ver, ¿qué opinas tú de esto? Mira, yo creo que el fenómeno de la discriminación es algo que tiene que ver con una situación normal de los seres humanos que tratan de apartar lo que es diferente y lo que les puede ocasionar daños. La situación es cuando se vuelve en una cosa social, precisamente porque casi siempre hay una persona o un grupo de personas o incluso instituciones que les quieren quitar los derechos a otros grupos de personas y que valiéndose de esa situación social pueden meterle miedo. Por ejemplo, los gays te van a violar sexualmente o te van a hacer algún daño y entonces la población comienza a hacer ese tipo de segregación. Yo creo que también tiene mucho que ver con lo que nos hayan enseñado en nuestras casas y también con el dolor que traigamos en nuestros corazones por haber sufrido cualquier tipo de discriminación. Ahora, pasa algo con esta encuesta específica en donde de alguna manera ya existe un estereotipo de los buenos y de los malos, lo voy a poner así, no lo digo ofensivamente, por favor, pero de alguna manera asociamos que alguien que a lo mejor va sucio, que a lo mejor va muy tatuado o algo por el estilo, podría representar peligro para mí y por eso a lo mejor lo evito. ¿Eso es también discriminación o no? Hay algo que hablábamos fuera del aire con Javier y resultó interesante. Justo hablábamos del tema, por ejemplo, de los tatuajes, que en nuestra sociedad es muy cerrada respecto a eso. A veces ni siquiera se logra obtener un empleo por el simple hecho de tener un tatuaje cuando uno está en Europa, Estados Unidos e incluso países sudamericanos. Y es una moda, es algo común y no afecta para nada en la vida cotidiana de las personas en ningún aspecto. Entonces, cuando vamos a hablar del tema de la tolerancia, o sea, la tolerancia se traduce en respeto, no en si estoy a favor o no estoy a favor, no va directamente en eso, sino va en el tema de respetar. Y creo que ahí es donde tenemos que centrarnos. Puede que a mí personalmente no me gusten o sí me gusten los tatuajes, pero eso no me incumbe a mí. Eso no va a cambiar la forma de ser de la persona y sus capacidades laborales, por ejemplo. Entonces es respeto a la palabra, más que estoy a favor, no estoy a favor, es respeto y tolerancia. De las principales herramientas de la intolerancia, la estigmatización es una de las principales. Seguro. Y es lo que sucede, ¿verdad? Nos han enseñado que quien va vestidita bien bonita es la que representa y la que tiene presencia y el resto de personas no. Y en el tema de los tatuajes quiero también decir que es arte también, arte sobre el cuerpo de las personas que decidan hacérselo y que quienes lo hacen es artístico, es un artista o un artista también, pero la estigmatización también contribuyen a esa segregación social que tenemos, que va por pequeños grupos que no permiten que otros u otras sean incluidos ahí, porque la estigmatización también
permite ese bloqueo mental que no deja ver más allá de lo que está fuera de nuestra vista o de lo que queremos ver. Y que puede suceder en hospitales, que puede suceder en muchos lugares. Al que viene mejor vestido lo paso primero. Sí, claro. Y aquí es donde viene la discriminación social también. Sucedió hace poco también un hecho lamentable y la reacción que causó este hecho creo que es tan lamentable como el hecho. Vamos a recordar esta noticia. El 29 de marzo sucedió un hecho lamentable. Alexander Aldana fue encontrado muerto en la piscina de su colegio. Ante esta situación, las personas comentaban en las redes sociales culpando a la institución, a los maestros y lamentando la pérdida. Sin embargo, en el medio del mar de comentarios que se recibían, habían personas alegrándose, burlándose o criticando el hecho, señalando que el alumno no correspondía a la clase social necesaria para asistir a ese colegio. Terrible la pérdida de un ser humano y terrible la reacción de muchos compañeros jóvenes que se alegraron por esta pérdida. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo miro como una señal de advertencia de que nuestra sociedad o de que hay espacios o condiciones o situaciones en las que nuestra sociedad es muy intolerante precisamente por esos estigmas que hay de clase, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es una señal de advertencia para entender que como guatemaltecos tenemos que avanzar nuestra sociedad, tenemos que dejar de ser tan clasistas, tan cerrados y tenemos que empezar a buscar nuevos esquemas más abiertos en donde nos respetemos unos a otros. Como bien decía Michael anteriormente, no se trata de si estamos a favor o en contra todo el tiempo, sino simple y sencillamente de respetar, aunque estemos en contra, respetemos que el otro tiene una forma distinta de ser, de verse o de hacer. De vivir, claro. Exactamente. Yo en este caso, en el área de mis estudios de la pedagogía, sí creo que el Ministerio de Educación y las autoridades educativas tienen que ver, porque no puede seguir funcionando un establecimiento educativo que está poniendo en riesgo a sus alumnos y a sus alumnas. En este caso ya hubo la lamentable pérdida de una vida humana, pero ¿dónde está el alegrarnos por ese hecho? No hay ninguna razón de hacerlo. No, claro. Por otro lado, también todos los niños y las niñas que siguen estudiando ahí siguen corriendo algún riesgo hasta que no se haya realizado una evaluación pertinente del sistema educativo y de la calidad de personal que está atendiendo a sus hijos y a sus hijas. Y yo también regresaría otra vez, a mí me pega mucho desde el lado de los papás, porque por ser mamá trato y le pido a Dios que me ilumine para ser una mamá que guíe bien a sus hijas. Y digo, ¿qué de papás estamos haciendo mal? O como papás, mejor dicho, ¿qué estamos haciendo mal para que nuestros hijos se alegren, para que nuestros hijos no se den cuenta, para que no digan, para que no denuncien, para que sean parte del bullying, por ejemplo, que ya se sabe incluso que esto es causa de deserción escolar en muchos casos dentro de nuestra juventud? ¿Qué está pasando en ese aspecto? Yo lo que creo que están bastante incómodos socialmente hablando es precisamente dividir a los grupos por buenos, malos, por blancos, por negros, por altos, por gordos, y no darnos cuenta de que sigue existiendo un desprecio por los seres humanos que no están dentro de mi propio círculo social. Entonces, y también la replicación de los odios, ¿verdad? Porque si a mí me han dicho palabras obscenas al respecto de mi orientación sexual, yo probablemente me voy a referir a ti por ser mujer o a vos por ser judío o de cualquier otra situación, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que la característica que nos hace seres humanos está dentro de la esencia de nosotros mismos y de nosotras mismas, y que cualquier característica que creamos que es comodidad o cualquier otra situación realmente no hace una diferencia entre los seres humanos. Voy a avanzar un poco más, hay varios memes, siguen los memes siendo un medio de comunicación muy poderoso, muy gráfico y muy fuerte en muchas ocasiones. Vea estos, por favor. Los memes en nuestra sociedad son una forma en la que compartimos un suceso divertido, irónico e incluso hacemos críticas sociales. Así como lo podemos ver en estas imágenes, en las cuales podemos ver la brecha entre las clases sociales y el resentimiento de unos a otros. El asunto con los memes es que de alguna forma creativa, burlona y en chiste reflejan una realidad también. ¿Hasta dónde esto, les pregunto, fomenta o no fomenta, llaman a la conciencia o no llaman a la conciencia? ¿Cómo creen ustedes que son recibidos? Yo considero que mucha gente, muchos lo asociamos con un medio de entretenimiento, como algo divertido, pero el trasfondo de esto es que realmente
se estigmatiza, hay muchos temas raciales, religiosos, sexuales, etcétera, dentro de los mismos memes. Entonces, por más diversión, por más alegría, por más difusión de mensajes en las redes sociales, recordemos que son el medio por defecto, como mencionaba al principio, para nosotros los ciudadanos. Hablamos de que en Guatemala la penetración, por ejemplo, de Facebook es del 30%. Sí. 4 millones de guatemaltecos estamos en Facebook. Sí. O sea, muchísima gente está presente ahí. Entonces, nosotros somos los que alimentamos esa burla, ese racismo, esa discriminación de diversos tipos. Y es que tomemos en cuenta que los memes son producidos por una persona que no solo se manifiesta a través de imágenes, sino que en su relacionamiento social va a hacer eso, va a ir a discriminar, va a ir a menospreciar a una persona por su condición de género, por su condición social, por su condición de su orientación sexual o religiosa o por otras temáticas. O sea, no lo veamos como un hecho aislado y reitero que la preocupación debería de versar en que la mayoría de jóvenes estamos consumiendo Facebook, estamos consumiendo redes sociales y por ende memes. Entonces, no estamos trabajando para erradicar la discriminación, el racismo y todas las intolerancias de las que no abordamos hoy, pero que también podríamos abordar. Que me parece que estos, un par de estos de los que vimos ahorita son más una denuncia graciosa, señalando algo muy grave que existe en la sociedad de una forma irónica. Hay una diferencia entre riámonos juntos a riámonos de ti, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que esa es la diferencia que miramos en la sociedad, porque cuando hay un meme que lo que quiere es despertar odio y lo que quiere es denigrar la dignidad humana de una persona o de un grupo de personas, yo creo que ahí es el momento de que nos pongamos a reflexionar, ¿verdad? Porque si en un grupo de homosexuales o de mujeres trans nos estamos riendo como parte de las mismas comunidades de la diversidad sexual y bromeamos entre nosotros y nosotras, pues yo creo que está más o menos aceptado en la medida que no nos estemos ofendiendo, ¿verdad? Pero cuando ya se trata de denigrar la imagen de una persona o de un grupo de personas, yo creo que es donde deberíamos comenzar a razonar socialmente al respecto de que necesitamos respetar todas las diversidades que existen en una sociedad. Javier. Sí, yo creo que un tema importante es que en Guatemala hay varias cosas que todavía vemos como normales, digamos, no como algo anormal. Hay actitudes de rechazo que vemos como normales. Riámonos de las mujeres, los hombres. Riámonos de las mujeres, los hombres, riámonos de los hombres homosexuales, los hombres heterosexuales, riámonos de los indígenas, los no indígenas, y creo que esas actitudes sí definitivamente necesitan tener una contrarrespuesta, y es decir, mira, eso no es normal, como más o menos como lo que ha pasado en Guatemala en tema de la corrupción. Era algo tan cotidiano que nosotros ya estábamos acostumbrados, como anestesiados a la corrupción, ya lo mirábamos como algo normal. Y nuevamente, yo sí creo que desde la educación en la casa, desde la educación en la escuela y desde las vías de comunicación, lo que tenemos que hacer es educar a los guatemaltecos y decirles, miren, esto no es normal. O sea, lo que está mal no es que la persona sea gay o sea indígena o sea pobre, lo que está mal es el odio o que vos estás representando, digamos, el malestar que vos estás representando y ese rechazo que vos estás generando hacia esa persona. Eso es lo que está mal y lo que debería ser lo anormal. Me voy a la pausa rápidamente y volvemos para concluir el programa con un tema más. Gracias, amigos, por su sintonía. Estamos llegando al final de este programa. Tema hay muchísimo que discutir, noticias y cosas que pasan en nuestro día a día. Yo creo que todos deberíamos ir parando un poquito más en nuestro diario vivir y darnos cuenta que tanto somos intolerantes con cosas muy pequeñitas, lo que vivimos dentro de nuestra casa, con nuestros vecinos, en el trabajo, a quién sí le hablamos, a quién no y por qué, cuáles son las razones, etcétera. Quiero caer en este bloque y quiero tocar este tema porque ha sido un revuelo a nivel mundial y tiene que serlo. La discusión también es importante sobre la intolerancia de género. Hicimos una encuesta en las calles preguntando lo siguiente y estas fueron las respuestas. Para mí, no es por juzgar a alguien, pero yo creo que está mal. Pues no es por juzgar a las personas ni nada, pero para mí es que sí no deberían de juntarse porque es que por eso Dios creó al hombre y a la mujer. Sí, ¿por qué?
cada quien tiene su ideología y su criterio y pueden hacer con su vida lo que ellos crean, ¿verdad? Sí, cada quien su vida. No, porque creo que esa es ya la degeneración de la raza humana, pues. O sea, desde mis principios y desde mi punto de vista, para mí es algo intolerable, pues, de parte mía, pues. Y a pesar que el mundo ha, de alguna forma, me parece a mí, o a lo mejor quiero creerlo, ha ido avanzando en estos temas de tolerancia de género, hay mucho que caminar aún. Claro. Voy contigo para empezar a discutir sobre esta encuesta. Jorge. Sí, pues mira, yo realmente pienso que la intolerancia tiene un campo social, pero también no debemos dejar de observar que el Estado es el único violador de los derechos humanos porque tiene el dominio y la hegemonía en la garantía de esos derechos humanos. Entonces sí, me parece fantástico que eduquemos a la sociedad, que aprendamos a irnos tolerando entre unas personas y otras, pero quien tiene que hacer esa normativa y garantizar que la dignidad humana es respetada es el Estado. Para eso es para lo que estamos pagando impuestos. Y por ejemplo, en el caso del matrimonio homosexual, a mí me alarma muchísimo que hay personas que dicen que están completamente en contra del matrimonio homosexual, pero estamos hablando probablemente de mi matrimonio y no del matrimonio de ellos o ellas. Entonces, cuando una persona se opone tanto y se empeña tanto en discriminar a otras personas, yo diría que hay algo dentro de su corazón que probablemente es parte de esa misma situación que quiere ocultar y que no se atreve a vivirla públicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas que no se sienten bien por sus orígenes mestizos, todos en Guatemala o casi todos somos mestizos, y entonces quien realmente piense que las personas indígenas son todas esas situaciones que socialmente se piensa, entonces probablemente comienza a despistar o a tratar de pasar la atención hacia otras personas, comenzando a atacar a homosexuales o a mujeres o a cualquier otro grupo social. ¿Qué opinan de esta encuesta rápidamente? ¿Alguien más? Sí, yo lo que opino de la encuesta es básicamente que me preocupa, o sea, me preocupa que precisamente en el siglo XXI todavía haya tantas personas opuestas a la libertad de ser quien uno es y no sé si siempre es un tema de preferencia, o sea, finalmente hay muchas personas gays, lesbianas y de todo tipo que no es que hayan hecho una decisión consciente de ser así, sino que simple y sencillamente lo son. Y yo creo que es más una condición, no una decisión que también tenemos nosotros como sociedad que respetar, pero sí me llama mucho la atención y creo que en la medida en que precisamente los derechos de las mujeres, de los indígenas, de los gays, de las lesbianas, etcétera, etcétera, estén avanzando en la sociedad, vamos a ver cada vez mucha más resistencia, pero tenemos que seguir adelante en asegurarle, como bien decía Jorge, los derechos a las personas y tenemos que respetar su dignidad, y desde lo público y desde lo privado. Que el Estado es el que tiene que hacer esa armonía social, ¿verdad? O sea, yo te quiero mucho porque tú me quieres, pero también si tú llegaras a violentar mi integridad física, tendría que irte a denunciar. Y entonces el Estado tiene que imponer ese orden porque para eso es que tenemos un Estado. Voy a poner aquí punto a la encuesta que hicimos porque quiero avanzar en la noticia que sucedió hace pocos días en Orlando. Vamos a recordarla y tenemos sobre todo, que es en donde quiero llegar, más allá de la noticia, las reacciones del mundo y de algunos comentarios en Facebook. La madrugada del pasado 12 de junio, la discoteca Pulse de Orlando, Florida, se tiñó de rojo ante una terrorífica masacre provocada por Omar Mateen, quien entró armado al club y abrió fuego, dejando una cifra de 50 muertos y más de 50 heridos. En las redes sociales pudimos ver muestras de simpatía y dolor, así como comentarios de alegría y odio hacia la comunidad lésbica y gay. Las reacciones asustan también, Michael. Totalmente, y a mí me gustaría darle seguimiento a lo que mencionaba Jorge, y es que han surgido ya noticias acerca de que la persona, Omar Mateen, el terrorista o la persona enferma que cometió este acto, existía cierta posibilidad o indicios de que pudo haber tenido tendencias al homosexualismo. O sea, entonces justamente se complementa con ese dolor en el corazón que mencionabas, y eso lo quiero fortalecer con lo que mencionaba antes. O sea, no es estoy en contra, no es estoy a favor, es respeto, tengo tolerancia, ¿verdad? Entonces, y lo mismo ocurre, por ejemplo, yo soy judío, yo profeso el judaísmo, entonces yo exijo respeto. O sea, yo soy, por ejemplo, un guatemalteco, heterosexual, judío, y exijo respeto. Lo mismo se merece todas las personas indígenas, gays, lesbianas,
pobres, ricos, todos merecemos respeto y tolerancia, más de estar a favor o en contra, y esto es tremendo realmente lo que pasó en Sí, yo en quisiera Orlando. decir que dentro de las comunidades de la diversidad sexual y de género aquí en Guatemala hubo una reacción de mucho dolor cuando nos enteramos por esa noticia, ¿verdad? O sea, es que nos estábamos dando cuenta de que estaban entrando a una discoteca en donde habían matado a un montón de personas que tenían las mismas características que nosotros. Y entonces eso te despierta pánico y efectivamente es terrorismo con homofobia. Y va más allá, porque si vamos a discriminar aún más, si vemos los nombres de los fallecidos, muchísimos son latinos. Muchos son latinos, ¿verdad? Entonces es exterminar a un grupo de personas por una característica que, como bien sabemos, ninguna característica debería hacer diferencia entre unas personas y otras. Entonces yo creo que ahí es en donde el Estado juega un papel súper importante, porque después de esa situación tendría que haber procesos dirigidos por el Estado, incluso que puedan ser hechos por la iniciativa privada, pero dirigidas por el Estado, para poder sacar todos esos sentimientos que nos quedaron después de mirar esas atrocidades que han ocurrido y solidarizarnos con todos los grupos, ¿verdad? Porque igual cuando hicimos hace unas semanas la campaña Necesitamos Más Besos, para decirle a las personas que el tener contacto físico, el expresarnos amor y cariño no marca la diferencia, inmediatamente surgieron campañas diciendo no necesitamos más besos, justamente para apartarnos como grupo social de lo que se supone que tendría que ser normal. Ahí el Estado tiene que intervenir. Y la masacre de Orlando es uno de los tantos ejemplos lamentables que hay, pero en Orlando y en el mundo diariamente muere una persona por su decisión y su orientación sexual. Entonces no puede seguir pasando. En Guatemala hay casos caóticos de compañeros y compañeras de la diversidad sexual que han sido encontrados asesinados de las maneras más absurdas, pero además irracionales a la humanidad. O sea, son crímenes de odio, efectivamente. Y también dentro de otro de los temas que queremos sacar, y creo que con este vamos a concluir con nuestro programa, es la intolerancia de género, qué es lo que pasa y las desigualdades con las mujeres. En Guatemala las mujeres son discriminadas constantemente por la cultura machista que se vive en nuestro país. Las mujeres son minimizadas en su casa, en su trabajo y con su pareja. Existen diversos movimientos que se están levantando para buscar el cumplimiento de derechos a favor de la mujer y empoderarlas, pero aún hay un largo camino que recorrer. Bueno, opiniones y comentarios al respecto. Bueno, yo creo que es un tema importante que se puede abordar desde múltiples perspectivas. Yo tal vez lo primero que me gustaría pensar es en una solución, y es en la medida en que las mujeres tengan cada vez más oportunidades económicas y no necesiten a un hombre que les provea de comida, alimentación, etcétera, etcétera, y estoy pensando mucho en mujeres del área rural donde la cultura es machista y no se le permite a la mujer trabajar. Yo pienso que en la medida en que se tenga más oportunidades, las mujeres, digamos, que van a ser menos sujeto a discriminación porque van a tener un poder mucho más grande de negociación ante los hombres. Ese es el tema número uno. Y tema número dos, yo creo que vivimos en una sociedad machista en donde tenemos que aprender a denunciar las violaciones, cualquier tipo de violación que comete el hombre hacia las mujeres. Y por ejemplo, tenemos una cifra alarmante que es una epidemia de violaciones hacia menores de edad, mujeres menores de edad, y usualmente son miembros del círculo familiar o del círculo cercano de la mujer. Entonces sí creo que tenemos que poner especial atención a esto porque es una epidemia más grande que los homicidios, que los robos, que las extorsiones y que cualquier otro crimen que se cometa en el país. También sí es cierto que necesitamos la emancipación en el tema económico. Antes de llegar a esto tenemos que tener acceso a otros derechos, como la educación, por ejemplo. ¿Cómo podemos aspirar a tener un trabajo digno, con un salario justo, si no hemos tenido, se nos ha sido negado el derecho a la educación? Por ejemplo, también para poder estudiar tenemos que estar bien alimentadas, y el porcentaje, la media de mujeres en este país viven en una situación de desnutrición o desnutrición crónica. Y eso también versa en que cuántas niñas y cuántos niños mueren por nacer ya con desnutrición porque su madre no tiene condiciones de vida. Vinculado a esto, a lo que decía el compañero del tema de cuántos abusos sexuales hay a menores, hay una estadística que refleja que alrededor de 1000 niños están naciendo al mes, y de entre estos niños y niñas que nacen están siendo
de niñas abusadas sexualmente que por vivir en áreas rurales o por desconocimiento, que eso también implica educación sexual, reproductiva, información de los temas de servicios a los que tenemos derecho, no pueden acceder a la oficina de atención integral a la víctima o a un centro de salud cercano que les pueda suministrar los retrovirales y las píldoras de anticoncepción de emergencia en el caso de los abusos sexuales. Yo sé que me queda ya muy poco tiempo y a modo de conclusión me gustaría qué pensamientos, qué reflexiones tiene cada uno de ustedes en relación a la intolerancia, cómo podemos empezar a combatirla, cómo podemos empezar a hacer la diferencia. Michael. Claro, yo sigo fiel a mi forma de pensar y es a respetar, a educarnos, a capacitarnos, a no creernos todo lo que vemos, leemos y escuchamos, porque realmente hablábamos de medios sociales o las redes sociales y estos medios muchas veces no solo fomentan la información, sino también la desinformación y generan también discriminación y faltas de respeto. Entonces yo lo que creo es que debemos centrarnos directamente en el respeto y la tolerancia al derecho ajeno. Y no es tanto de estoy a favor o no estoy en contra, es simplemente respeto a la palabra en este caso. Voy contigo, Alejandra. Yo creo en la pedagogía emancipadora que nos permite estar en confluencia con la madre naturaleza y con todos los seres humanos que hay a nuestro alrededor y vivir en una convivencia pacífica. Voy contigo, Javier. Yo creo que Guatemala va caminando a pasos agigantados cada vez hacia un lugar mejor y creo que tenemos que denunciar, educarnos más, exigir nuestros derechos y los que hemos tenido la oportunidad de educarnos, educar a otras personas. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Pues yo quisiera decir que necesitamos aprender a cuidar más al 100% de nuestra sociedad, porque si estamos discriminando al 51% de las mujeres y al 60% de los pueblos indígenas y al 10% de la diversidad sexual y de género, estamos realmente muy mal. Es por ello que hay actividades como la que tenemos este sábado 25, en la que vamos a salir a las calles a manifestar las comunidades de la diversidad sexual y de género con nuestro 16 desfile que pretende que la sociedad nos mire como seres humanos y que se den cuenta de que nuestra piel no es absolutamente nada diferente que el resto de las pieles de otras personas. Gracias por estar con nosotros. Jorge, claro, gracias. Alejandrina, gracias. Javier, gracias. Gracias. Michael. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Lo dijimos desde el inicio, tiempo no nos da para hablar este tipo de temas, pero vale la pena que lo saquemos, que lo pongamos sobre la mesa y que lo discutamos así como hoy lo discutimos, con respeto, lo decían por aquí también, palabrita clave, pero es muy importante definitivamente, y educar eso también, para que vean que en casa se dialoga con respeto, se puede estar incluso con opiniones encontradas, pero que incluso se escucha con respeto y se opina con respeto. Por favor, usted también haga la diferencia en su hogar, porque de esa manera podemos ser muchos más. Hasta pronto. Guatevisión presentó